Se les escapó la tortuga cuando parecía que el Manchester United tenía todo listo para quedarse con Pervis Estupiñán y que el Atlético de Madrid preparaba una contraoferta para meterse en la puja. Apareció el AC Milan con una jugada inesperada y no vino a mirar, vino a cerrar. El club rossonero quiere volver a la cima del fútbol italiano y europeo y para ello confía en el proyecto de Massimiliano Allegri, que ya habría elegido al ecuatoriano como pieza clave para reconstruir la banda izquierda. Estupiñán, que viene de una temporada irregular por lesiones, ahora está más cerca que nunca de vestir una camiseta legendaria. Se perfila un traspaso que podría marcar un antes y un después en su carrera, mientras dos gigantes de Europa se quedan mirando cómo otro les gana la carrera. ¿Será el fichaje del verano o solo una ilusión más? Aquí empieza De Zurda. Se les escapó la tortuga. Así, sin rodeos, podemos definir lo que acaba de ocurrir con el futuro de Pervis Estupiñán, cuando todo indicaba que el ecuatoriano vestiría de rojo en Old Trafford o de rojiblanco en el Metropolitano. Apareció otro peso pesado. Uno que no solo tiene historia, sino también hambre de volver a la élite europea, el AC Milán. Durante semanas, medios ingleses insistieron con fuerza en que el Manchester United tenía todo cerrado, que era cuestión de tiempo para que Estupiñán se convirtiera en nuevo jugador del United. La Premier League, su hábitat natural desde hace años, parecía seguir siendo su destino lógico. Incluso se decía que era un pedido expreso desde la directiva de los Red Devils para renovar el carril izquierdo. Y si bien es cierto que el United estaba interesado, también lo es que el Atlético de Madrid había hecho un sondeo bastante serio. Simeone, siempre atento a las oportunidades que brinda el mercado inglés, veía en Estupiñán a un perfil ideal. Un jugador con ida y vuelta, experiencia europea, físico notable y una mentalidad competitiva que encaja con su idea de juego. Pero había algo que aún no convencía del todo. Ese algo era la Premier League. Pervis tenía claro que, de elegir, prefería quedarse en Inglaterra, la liga que lo catapultó, que le dio visibilidad mundial. No por nada su primera reacción fue estudiar todas las ofertas inglesas antes de mirar hacia otros destinos. Y eso ponía en ventaja al Manchester, al menos sobre el papel. Pero el fútbol no se decide solo por preferencias, sino también por contexto. Y en ese contexto apareció el Milan, silencioso primero, pero contundente después. Con Massimiliano Allegri al mando, los rossoneri han trazado una hoja de ruta clara: recuperar la identidad ganadora. La temporada 2024-2025 fue decepcionante en San Siro, y el nuevo proyecto necesita líderes en todas las líneas. En defensa, sobre todo en el lateral izquierdo, hay una urgencia concreta. Y ahí es donde entra el nombre de Estupiñán. El ecuatoriano ha tenido una temporada complicada en Brighton. Entre lesiones y falta de continuidad, sus números no fueron los más brillantes. Apenas un gol y una asistencia en 36 partidos. Pero eso no borra lo que es. Un jugador con paso por Osasuna, Villarreal, Mallorca, y con experiencia en Premier y torneos europeos. Y sobre todo, un nombre que todavía tiene margen de evolución. A los 27 años, Pervis tiene por delante lo mejor de su carrera. Y eso lo saben los clubes grandes. El United lo quiso, sí. El Atleti también. Pero el Milan fue más agresivo. No solo por la propuesta económica, sino por el plan deportivo. Allegri quiere que el ecuatoriano sea titular indiscutible, pieza clave del sistema. Y eso, para cualquier futbolista, pesa tanto como el salario. En un contexto donde los grandes equipos europeos buscan laterales modernos, es decir, que ataquen con criterio, defiendan con inteligencia y tengan presencia física, Estupiñán sobresale. No por moda, sino por mérito. Sus mejores versiones en Villarreal, por ejemplo, lo mostraron como un carrilero peligroso, profundo, vertical. Y aunque las lesiones lo frenaron esta última campaña, su calidad sigue estando ahí. Además, el Milan tiene un antecedente claro de recuperar jugadores, de darles un nuevo aire. Lo hizo con Theo Hernández, por ejemplo, y ahora quiere hacer lo mismo con Estupiñán.
El ecuatoriano encaja perfectamente en ese molde. No necesita adaptación al idioma. Tiene la mentalidad correcta y, sobre todo, está con sed de revancha. Quiere volver a ser el que todos vimos en su mejor momento. Su valor de mercado ronda los 30 millones de euros. Y Brighton, que no quiere regalarlo, ya dejó claro que no lo dejarán salir por menos. Ese precio, para clubes como United o Atlético, era asumible, pero no prioritario. Ambos equipos tienen otras zonas que reforzar, y al final eso pesó en la toma de decisiones. El Milan, en cambio, sí lo ve como una prioridad de proyecto, y ahí se marca la diferencia, porque cuando un club te dice que vas a ser parte central del nuevo ciclo, que van a apostar por ti desde el primer día, eso enamora. Pervis, al parecer, entendió que en San Siro no será uno más, sino una bandera. Y esa perspectiva puede ser mucho más tentadora que ser alternativa o rotación en otros gigantes donde no hay garantías de minutos. El fútbol es así de caprichoso. Un día estás casi firmado por el United, al otro tu agente te llama para decirte que Allegri te quiere de inmediato. Y claro, la historia del Milan, sus 7 Champions, su camiseta legendaria, su hinchada, todo eso también entra en juego. No es lo mismo ser parte de un proyecto con hambre que sumarte a un barco que no sabe hacia dónde va. Estupiñán, además, representa mucho para Ecuador. Es uno de los referentes de su generación. Y cada paso que da tiene repercusión en su país. Ir al Milan sería un salto importante, no solo por lo deportivo, sino por el simbolismo. Sería el primer ecuatoriano en vestir oficialmente esa camiseta. Un hecho que entraría de inmediato en la historia del fútbol tricolor. Y eso pesa, porque también hay una motivación personal, de dejar huella, de abrir caminos. Lo hizo Antonio Valencia en Manchester United. Lo está haciendo Moisés Caicedo en Chelsea. Ahora, Estupiñán podría abrir las puertas del calcio para los suyos. Y hacerlo desde el Milan sería aún más potente. Es la diferencia entre fichar por un club más o menos tradicional y hacerlo por una leyenda europea. Hay otra clave: Allegri. El técnico italiano es un experto en potenciar laterales. Su esquema, muchas veces flexible entre defensa de 4 o 5, permite que el lateral tenga mucho protagonismo. No es casual que jugadores como Dani Alves, Alexandro o incluso De Siglio hayan rendido al máximo bajo su tutela. Con Pervis, el plan es exactamente ese: devolverle la libertad, darle la banda. Y si Estupiñán recupera ese ritmo que mostró en Villarreal, si logra mantenerse sano, el Milan tendrá un arma de temer por izquierda, porque no estamos hablando solo de velocidad, sino también de lectura de juego, de intensidad, de llegada al área. El ecuatoriano en forma es desequilibrante, y eso es lo que busca el Milan: jugadores que marquen diferencias reales en el campo. Las dudas que dejó su última temporada se entienden, pero no deben exagerarse. Estuvo lesionado, sí, y eso lo limitó. Pero cuando pudo jugar fue competitivo. Y eso fue suficiente para que no uno, ni dos, sino 3 grandes lo pusieran en su radar. En este mercado, eso dice mucho, porque los clubes están más selectivos que nunca. No fichan por fichar, fichan si ven potencial. Brighton, en este escenario, ya asume que lo perderá. Están preparados para eso. Y lo harán a cambio de un monto justo, pero también con cierto orgullo. Saben que lo desarrollaron, que lo expusieron en Premier, que gracias a su plataforma, ahora Pervis está en la órbita de gigantes. Y ese es el ciclo natural para clubes como Brighton. Vender bien es parte de su modelo. Lo que queda por resolverse es el cuándo, porque todo indica que el fichaje no demorará demasiado. El Milan quiere cerrar su plantilla lo antes posible, sobre todo con Allegri ya en funciones. El técnico no quiere improvisar, y si el acuerdo con Brighton se termina de cerrar en los próximos días, no habría que esperar mucho para ver a Estupiñán firmando contrato en Milán. Y en medio de eso, el United parece haber quedado fuera. No por falta de interés, sino por tiempos, por prioridades, por dudas en la dirección deportiva. El equipo de Ten Hag no tuvo una temporada sólida, y eso genera incertidumbre, a diferencia del Milan, que tiene claro hacia dónde quiere ir. Y eso, en este tipo de decisiones, termina siendo determinante. El Atlético, por su parte, fue más un admirador que un competidor real. Sondearon, sí, pero también estaban mirando otras opciones.
Robertson, por ejemplo, sigue siendo el nombre más fuerte en la carpeta colchonera. Y además, el perfil defensivo que exige Simeone quizá no encajaba al 100% con lo que ofrece Estupiñán. Así que ahí también se desinfló el asunto. Todo esto nos deja con una conclusión clara. El Milan fue el más serio, el más decidido y el que mejor entendió lo que Pervis podía ofrecer. No solo se trata de tener dinero, sino de tener un plan. Y el club italiano lo tiene. Una defensa renovada, con protagonismo por las bandas, un equipo joven, pero con jerarquía. Y sobre todo, un técnico que conoce cómo llevar procesos. ¿Llegará entonces Pervis Estupiñán al Milán? Todo indica que sí. Las cartas están echadas y salvo un giro drástico de último minuto, el ecuatoriano vestirá de rosonero la próxima temporada. Y si eso se concreta, estaremos ante una de las transferencias más relevantes para el fútbol sudamericano este año, porque es un paso que puede reactivar su carrera con fuerza. Ahora queda en sus botas demostrarlo. Y si logra recuperar su mejor versión, si las lesiones lo respetan, si la confianza de Allegri se mantiene, Pervis Estupiñán puede convertirse en una de las sorpresas agradables de la temporada 2025-2026.